Muy buenas tardes, nuevamente le damos la bienvenida a los martes de salud del Poder de la Tarde. Antes de pasar con nuestro invitado, queremos poner un pequeño videíto que les va a hablar un poco de uno de los principales procedimientos que se hacen a nivel de cirugía de columna ortopédica. Vamos a aprender sobre qué es la artrodesis y vamos a aprender sobre lo que es la cirugía ortopédica mínimamente invasiva. El video, por favor, señor director. Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca del procedimiento de artrodesis o fusión lumbar, que por mucho es el más frecuente que realizamos a nivel de la columna lumbar. Ese procedimiento, como vemos a continuación, consiste en quitar ese hueso que está en la parte posterior de la columna, que se llama lámina, separar el saco dural, sacamos el disco que está degenerado e introducimos normalmente 1 o 2 implantes para sustituir el disco, lo cual nos va a dar la altura que habíamos perdido. Pueden ser de este tipo, que son 2, o también hay uno que se utiliza uno solo en el frente. Luego de eso se colocan, como vemos ahí, los tornillos pediculares en ambos lados de la vértebra y las barras laterales. Ese procedimiento es lo que se llama artrodesis o fusión, que es el procedimiento que más frecuentemente se realiza a nivel de la columna lumbar, y muy importante decir que es precisamente el procedimiento que tiene un porcentaje de éxito mayor. Según estudios internacionales, el porcentaje de satisfacción después de una cirugía de ese tipo es sobre un 90%. Bueno, después de esta cápsula... Pero ya yo me voy para mi casa porque ya el entrevistado ya lo explicó. No, definitivamente. ¿Y con qué precisión? Creo que fue una muy buena cápsula porque de una forma precisa y rápida quedó claro. Que él no lo oiga. Usted sabe que tenemos una sesión que Juan Carlos no me la ha hecho todavía. Y no es culpa de él, sino del editor de cápsula. Ese tipo de cápsula es la que yo necesito. Conquístelo y dile que nos haga una cápsula. ¿Pero a quién? ¿A Juan Carlos o al doctor Perrone? Si Juan Carlos es una cápsula médica y se cierra el programa. No, pero yo digo para que... Juan Carlos es el productor, a Perrone. No, claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Piero Perrone. Le felicito por esa cápsula. Gracias. Porque es una cápsula que orienta, que enseña cómo manejar el tema de la columna. Porque eso es para corregir la columna. Pero yo oí, doctor, que usted habló de tornillo. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, ese es, como mencionábamos, uno de los procedimientos, de los tantos procedimientos que hacemos en cirugía de columna. De hecho, como mencionábamos, el más frecuente, que es lo que se llama artrodesis o fusión, que explicado en lenguaje llano es fijar un segmento lumbar, fijar 2 vértebras para que con eso el dolor ceda. Evidentemente, en la cirugía también descomprimimos las partes neurológicas que están afectadas, dejamos todas esas raíces nerviosas libres, y los tornillos, como menciona, es lo que las mantienen fijas. Los tornillos y el dispositivo que va entre las vértebras, que llamamos caja intersomática. Eso es lo que sustituye el disco para poder mantener la altura. Y con esos implantes puestos, luego lo que se busca es que el cuerpo forme como un bloque de hueso alrededor de esos implantes, y es una fusión, una fijación mucho más sólida que lo que dan los mismos implantes. Entonces, ese procedimiento, que es una operación, es muy larga, es con precisión, hay que hacer una abertura, como se vio ahí, Mira, hay varias formas de realizarlo. La manera tradicional es una cirugía abierta, ya no tanto como antes, estamos hablando de aproximadamente 6 centímetros. También está la manera mínimamente invasiva de realizarlo, que es todo guiado por imágenes. Hacemos unas 2 heridas laterales, no, en vez de una en el centro, 2 en los lados, más pequeñas, y con la ventaja no solo de la ubicación, sino que nos vamos a través del músculo. No hay que cortar el músculo cuando es mínimamente invasiva. Esto
lleva a la larga una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio. En sentido general, esa es como la idea, el beneficio de los procedimientos mínimamente invasivos. Yo tengo un amigo, bueno, entonces eso es mínimamente invasivo y el dolor de columna como que todo el mundo está padeciendo de eso. Yo tengo un amigo, buen amigo, que hace unas costillitas tremendas, no quiero decir su nombre, pero le está doliendo mucho la espalda a tal punto que ya casi no puede ni caminar, aunque él camina para beber, y está viendo el programa. ¿Qué puede él hacer? O sea, ese dolor de columna, eso es terrible, pero todo el mundo hoy tiene un dolor de columna. ¿Qué hacer con eso, doctor? Mira, el dolor de columna es, en sentido general, es la segunda causa a nivel internacional de visita al médico. O sea, ¿El dolor de columna? El dolor de columna, sí. El primero es el catarro común y el segundo es el dolor de columna. Ahora tengo una idea de lo frecuente que es. Ahora, la parte, diríamos, buena, noble, la gran mayoría, cerca de 85%, es un proceso autolimitado que dura aproximadamente 2 semanas. Y lo más frecuente es porque es un dolor muscular. Ya si el dolor dura más de 2 semanas o si es un dolor severo, un dolor que limita tus actividades cotidianas, entonces sí debe buscar ayuda. O sea, sí. El amigo mío tiene varios meses con ese dolor. Sí, entonces evidentemente no es normal, no es lo esperado. Sí hay que evaluarlo, hay que hacerle un examen físico y hay que ver estudios de imagen, principalmente radiografía y resonancia magnética. Caminando usted, una gente se puede dar cuenta si tiene problema lumbar, caminando, a simple vista. Bueno, no, así es difícil a no ser que sea una deformidad, una escoliosis o una cifosis, así uno puede darse cuenta. Doctor Perroni, yo le quiero poner 2 retos rápidos y después seguir con la pregunta. El primer reto, yo quiero que usted haga una evaluación. Nosotros tenemos un modelo muy especial aquí, que siempre que vienen nuestros distintos colegas médicos, le hace su respectiva evaluación médica, y es el señor Luisín Mejía. Si usted cree que yo voy a decir que no se equivocó. En primer lugar, una evaluación en el aire, y en segundo lugar, yo propongo que tanto don Luisín como ese amigo que él describió vayan por su consulta y así tengan una evaluación médica como Dios manda, real, y puedan tener una solución a su problema. Entonces, lo de don Luisín, cuando yo hablo del tema de su evaluación, nosotros vamos a empezar a tener una modalidad de trabajo diferente, en la que nosotros no solamente vamos a hacer un programa en vivo aquí, sino que nosotros vamos a comenzar también a desplazarnos a algunos centros de salud top de República Dominicana, a hacer entrevistas puntuales con médicos también top, viendo la parte no solamente de ortopedia en su caso, cirugía de columna, sino también de rehabilitación, etcétera, para que nuestros televidentes entiendan mucho más de cerca en qué consisten los nuevos avances de la medicina dominicana, y también brindarles la facilidad de que en cada programa por lo menos uno de estos televidentes tengan acceso de forma gratuita a una consulta con nuestros especialistas. Aprobado totalmente. No, perfecto, con gusto. Muy bien. Entonces, nada, nos va a deber entonces de don Luisín, para no hacerlo aquí y ahora, ¿verdad? Por lo menos, no sé, si en un estudio o en algo, pero no, esa foto de don Luisín la pasamos por aquí el próximo martes. Con gusto, cuando quiera. Aquí se complicaría un poquito porque hay que acostarlo, necesitamos un martillito. No, pero nosotros vamos a cambiar, vamos a tener una camilla aquí, no se preocupe. Yo me presto para eso, porque la gente le tiene miedo a los análisis. Yo tengo un amigo, un exitoso dirigente deportivo que brega con Reina, que él le tiene miedo a los médicos. Tan guapote que le tiene, y Pedro Ángel también. No sé. Pero ¿y cómo va a ser que uno le tenga miedo a los médicos? Malo es cuando te cantan, usted tiene un asunto ahí. No, pero Pedro Ángel yo he visto que es selectivo. Él le tiene miedo a los médicos, pero no a las doctoras. Ah, no, pues entonces él es enfermo. Mire, doctor, entonces la columna es la segunda enfermedad que las personas más van. ¿En qué hemos avanzado con relación a la parte de décadas atrás, para el manejo de la columna? Bueno, el avance ha sido extraordinario. De hecho, dentro de la medicina, una de las ramas que más ha avanzado es la ortopedia.
Y dentro de ortopedia, la cirugía de columna. Aunque la cirugía de columna es un territorio compartido, tengo que decirlo, porque tengo muy buenos amigos neurocirujanos que también se dedican a columna. Y bueno, es una de la cirugía de columna como tal, tanto en ortopedia y neurocirugía, una de las cosas que más ha avanzado. Anteriormente, hace 3 décadas principalmente, o sea, operar un paciente de escoliosis era una cosa dificilísima. O sea, cuando se inventaron esos tornillitos, que ven, los tornillos pediculares, la evolución fue muy significativa porque se puede dar una fijación bien fuerte a la columna, bien estable. Podemos corregir las deformidades, tanto las escoliosis como la cifosis, de una manera increíblemente diferente a como era antes, y poder llevar la columna lo más cerca posible de las curvas normales que debe de tener. Ok, continúe. Y bueno, y aparte de eso también, luego ya de esos tornillos, entonces también ha seguido evolucionando en la manera en que ponemos esos tornillos. O sea, no es solo ponerlos, sino ya ponerlo de la manera en que agredimos menos al organismo, o sea, los procedimientos mínimamente invasivos. Y no todo es artrodesis, no todo es fijar la columna. Están también, que dentro de la columna es lo más frecuente, las hernias discales, las cuales se pueden sacar de manera mínimamente invasiva también, disectomías endoscópicas, microdisectomías, todo eso con mínima invasión, que incluso en algunos lugares son hasta procedimientos ambulatorios. Bueno, de acuerdo. Y una pregunta, en tu consulta, ¿cuáles son las condiciones que con más frecuencia van? Y de ellas, ¿cuáles son las que con más frecuencia se operan? Mira, las más frecuentes son dos: la degeneración, los procesos degenerativos de los discos intervertebrales, y las hernias discales. Son por mucho lo más frecuente. Ya luego estarían las deformidades, las escoliosis, las hernias a nivel cervical, pero en frecuencia principalmente eso. Primero los procesos degenerativos y segundo hernias discales. Bueno, mire, yo le voy a poner una foto que tengo ahí en pantalla y es de una persona muy importante. Quítemela, por favor, los teléfonos ahora para verlo. Muy importante de este canal que tiene esa situación ahora. Y él me la mandó, agradezco siempre ver el programa, una persona muy importante de este canal. Y fíjense cómo es. Y yo con él digo, pero es que no puede ser, porque él me lo ha explicado, pero él camina normal y hace sus actividades. Denme una explicación de esto, doctor. Bueno, esos son los famosos tornillitos que hemos venido comentando. No tenemos ninguna información del paciente, pero esto lo hacemos cuando hay alguna degeneración importante de los discos de la columna o hernias discales que estén presionando mucho las raíces nerviosas. Entonces, es el procedimiento que comentábamos, lo que se llama artrodesis o fusión, y hace sentido que él esté muy bien porque, como te comentábamos, es un procedimiento que tiene un porcentaje de satisfacción de más de un 90%. O sea que dentro de medicina como tal y dentro de cualquier procedimiento, o sea, algo que tenga un 90% de satisfacción es bien alto, es bien interesante. Y para colocar eso sí hay que hacer obviamente la apertura, ya eso tiene otra dimensión para colocar. También se puede hacer de manera percutánea, y de hecho aquí en el país tenemos la tecnología. ¿Y cómo se van colocando uno con otro? Bueno, se hacen, y si lo vamos a hacer de manera percutánea, se hacen incisiones en la piel pequeñitas que apenas caben en los tornillos, se entra un dilatador fino y cada vez uno más grueso, luego nos quedamos con un canal de trabajo y a través de ahí, guiado por imágenes, introducimos los tornillos. Entonces, para la barra, depende de cuántos niveles sean, se entran por donde mismo se entró el tornillo, se entra la barra y adentro eso parece un edificio. se dobla. ¿Eso parece un edificio? Sí, bueno,
es bonito, es interesante. Y esa persona que tiene eso ahí no se puede caer, ¿verdad? Mira, O sea, se dio un estrellón, ¿le afecta? le puede afectar Y principalmente. adicionalmente, discúlpeme que te interrumpa, Piero, esa imagen que podemos ver en pantalla, que están viendo los televidentes, ¿la pudieras describir? Sí, bueno, hay un brazo sujetando algo. El brazo puede ser para cirugía robótica. Sí, tiene unos marcadorcitos ahí. Eso es para cirugía robótica. Es percutáneo, mínimamente invasiva y podría estar haciendo una artrodesis. Es lo más posible. Y en República Dominicana, por ejemplo, estamos realizando cirugía videoendoscópica o este tipo de procedimientos que estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles han sido esos avances? Sí, eso aparentemente ha sido una cirugía videoendoscópica. Sí estamos realizando en el país cirugía videoendoscópica. Somos ya algunos médicos que la realizamos desde hace muchos años. Procedimientos también mínimamente invasivos, percutáneos, también se están haciendo en el país. Realmente en nuestro país, debo decirte que en medicina en general, pero en el área de cirugía de columna, estamos muy, muy bien y vemos el nivel en los congresos internacionales y de verdad es un orgullo el nivel de este país en cuanto a cirugía de columna comparado con otros países de la región. Mucha gente no conoce bien cuál es la estructura de la columna y cuáles son las diferentes regiones de la columna. No sabe la diferencia entre la columna cervical, la columna torácica, la columna dorsal. Me gustaría que con esta imagen tú le puedas explicar también a la población para que de una forma bien sencilla, con esta vista anteroposterior y lateral, puedan entender las diferentes regiones de la columna y cuáles son las regiones en las que trabaja el neurocirujano y las regiones en que trabaja el cirujano de columna, el ortopeda. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? Bien, perfecto. Mira, primero con lo que me preguntaste primero, es sencillo. La parte alta, lo que llamamos el cuello, es la columna cervical, está compuesta de 7 vértebras. El dorso es la parte torácica, donde tenemos las costillas, le diremos como la parte media. Y la parte baja, aunque no la última, es la parte lumbar, donde no hay costillas. Ya la parte final sí es el sacro junto con el coxis. Es básicamente, en sentido general, la composición de la columna. En cuanto a qué trata ortopedia, qué trata neurocirugía, en sentido general, los dos tratan básicamente cualquier problema de columna, excepto cuando hay una lesión dentro del saco dural, o sea, ya en las raíces nerviosas como tal, que por lo regular eso es territorio del neurocirujano, ya eso es más guiado a neurocirugía. Y por el contrario, cuando son deformidades, aunque hay muchos neurocirujanos que la hacen muy bien, pero por lo regular es un área más de ortopedia por el entrenamiento de base que tenemos. Esas serían básicamente las diferencias. Pero los neurocirujanos, aunque tienen un entrenamiento general en columna, también requieren subespecializarse, ¿verdad?, en columna para ser aún mucho más certeros, ¿verdad? Bueno, mira. Nosotros, hemos tenido la oportunidad de que en el programa estuvo con nosotros también el doctor Ulises Acosta, que es un neurocirujano que trabaja contigo de la mano, sí. También muy bien formado en cirugía de columna. Pero también vemos neurocirujanos generales que, aunque tienen esa formación, quizás no es el expertise en las últimas técnicas o tendencias de este tipo de cirugía. Bueno, así es. Ulises es mi hermano, él tiene una subespecialidad en cirugía de columna también. No todos los neurocirujanos la hacen, pero en países desarrollados, igual que no todos los ortopedas, vamos a equilibrar la cosa para que evitar conflictos. En países desarrollados, vamos a poner Estados Unidos o algo, por ponerlo de ejemplo, 60% de los que operan columnas son ortopedas. O sea, son más ortopedas que neurocirujanos. Pero cualquiera de los dos que vaya a dedicarse a cirugía de columna debe hacer lo que llaman un fellowship, un entrenamiento, una subespecialidad en cirugía de columna. Así es como normalmente funciona. Pero también en nuestro país se ha venido regularizando y se ha venido mejorando muchísimo. Tenemos una sociedad dominicana de cirugía de columna y está bastante bien regulado. Y por lo regular, como te decía,
en sentido general tenemos muy buen nivel tanto de ortopedas como de neurocirujanos. Mire, en República Dominicana, ¿cómo incide tanto esto? Porque usted ha estado dando datos generales. ¿Se manifiesta todas estas situaciones de dolor? O sea, ¿en República Dominicana se manifiesta en incremento esta situación? Sí, es bastante frecuente porque, como tú decías, nosotros somos una parte del mundo. A nivel mundial es la segunda causa de consulta. E igual eso nos incluye a nosotros y lo vemos en el día a día. Sí afecta mucho. La ventaja es que siempre hay algo que hacer. Siempre hay una manera de mejorar ese dolor. Sea medicamento, terapia física, que el 80% de los pacientes que van a la consulta o más, ahí terminan, medicamento y terapia física. Y si persiste el dolor, si es necesario, hay un sinnúmero de técnicas, dependiendo de lo que tenga cada paciente, que pueden ayudarles a resolver su problema y mejorar su dolor, mejorar su calidad de vida. Bueno, yo pienso que ahí tienen las indicaciones. Doctor, ¿y dónde se le consigue a usted? Bueno, consulto acá en el Spine Center, ubicado en el área médica de Galería 360. Pero los teléfonos, sus redes sociales, por favor, para los televidentes que se interesen en asistir a su consulta. Bueno, el teléfono 809-688-2777. En las redes sociales, Piero Perrones, mi nombre, con eso encuentran a uno de una vez. Evidentemente que, bueno, Víctor, Piero Perrones. Evidentemente que este tipo de columna, los problemas de columna tienen solución. Correcto. ¿Y en qué implica lo que le llaman el nervio ciático? Bueno, ¿tiene que ver con esto? El nervio ciático como tal está más abajo, pero viene, o sea, desde arriba. Imagínate que es un cable eléctrico, todos los cablecitos vienen de la columna. Una afección a nivel principalmente de la columna lumbar te puede dar un dolor, como decimos, ciático, estando el problema en la columna lumbar sin tener una afección propiamente el nervio ciático como tal. Mírenlo ahí. Correcto. A partir de ahí, después del plexo lumbar, se forma lo que es el nervio ciático, pero puede haber una afección más arriba que te dé dolor de ahí hacia abajo. Y es uno de los nervios de mayor longitud del cuerpo humano. Y por eso también a veces la extensión del dolor, que puede ser tan, un término que utilizan los médicos que puede sonar un poco masoquista, es un dolor exquisito. Así es. Hay, doctor, una situación que quiero ver cuál es su opinión. Usted sabe que el dominicano es muy creativo. Nosotros somos muy creativos. Y una gente anda por ahí con un dolor de espalda, una cosa, y le dice, tómate tal cosa. Y el dominicano se la toma. Y hay unas pastillas muy famosas y eso, y yo ni me acuerdo ahora, pero tiene un dolor, eso, y se la toma. ¿Eso es dable bien? ¿Eso es mal? ¿Qué usted recomienda? Mira, evidentemente no podemos recomendar que las personas se automediquen, pero también no vamos tampoco a asustar a la población general. Si usted tiene un medicamento que normalmente le quita el dolor, un medicamento X que ya usted ha probado, y de repente tiene un dolor de espalda baja, se lo puede tomar y no le va a pasar nada. Si le funcionó, perfecto. Si no le funcionó, entonces busque ayuda. Lo que sí yo no recomiendo es que escuchen al vecino. Siempre le preguntan al vecino ¿qué usted toma para este dolor? Y bueno, que yo me tomo esto. Porque por eso hay tantos medicamentos diferentes, porque cada persona es diferente y debemos buscar lo que más le sirva a cada uno, lo que más entendemos que le va con la patología que tiene. Mire, yo no me sé los nombres, pero yo oigo a la gente, tómate un Voltaren, pero hay uno ahí que es muy famoso, que se lo... bueno, los antiinflamatorios no esteroides. Me imagino que usted está pensando en el diclofenac o en el ibuprofen. Sí, eso lo recomiendan mucho. Un saludo a Yonoris de Mejía, mi esposa, ¿no? Un dolor, tómate tal cosa, porque es usted, somos médicos para estar recomendando.
Es un problema muy serio el tema de la automedicación en República Dominicana. Hay que tomar serio es que yo le pregunte que usted diga alguna de esas pastillas, que eso tampoco es profesional, pero porque también hay muchos engaños. Pero hay pastillas que curan. Bueno, que mejoran los síntomas. Una cosa es cuál es la raíz o la causa de una enfermedad. Exacto. Y otra cosa es mejorar el síntoma, el síntoma cardinal que la gente más toma en consideración es el dolor. Pero hay muchas condiciones de salud que no duelen, don Luisín. Por ponerle un ejemplo, la hipertensión o la diabetes en estadios iniciales. Entonces, por eso es tan importante, ante la presencia de uno de estos síntomas, acudir de forma proactiva al ortopeda, si es un problema de columna, pero también en los chequeos generales. Yo no veo que en República Dominicana estemos haciendo de manera tan proactiva. De igual forma que se hace un chequeo general que incluye la parte cardiovascular, que se haga también un chequeo preventivo musculoesquelético y que se incluya en ese sentido los ortopedas, partiendo del hecho de que si el segundo síntoma más frecuente es el dolor de espalda, o sea, ¿cómo no lo incluimos, verdad? Doctor, ¿qué usted opina de los quiroprácticos? Bueno. Está lleno esto de quiroprácticos, este país, y tú tienes un dolor y ellos van y te cogen y te comienzan a hacer... y te comienzan a mover tu... ¿Qué usted opina de los quiroprácticos? Mira, yo no sé cómo responderte. Bueno, sí te puedo decir. Yo te voy a ayudar un poquito. Sí te puedo decir. Te voy a ayudar un ¿Y por qué esta pregunta causa tanto problema? ¿Qué opinan de los quiroprácticos? Te voy a ayudar un poquito con la introducción, para poner a don Luisín en contexto. A mí no, a los televidentes. La medicina... Que cogen para los quiroprácticos sin saber si estudió nada, y le cogen la espalda y se la mueven, No, pero mira, y le pueden quebrar la espalda. La medicina en República Dominicana se ejerce de forma legal por medio de los médicos que son parte también de su colegio médico dominicano y a su vez que son parte de sus sociedades especializadas. Entonces los quiroprácticos, tengo entendido, ¿verdad, Piero?, que no pertenecen ni al colegio médico dominicano ni a sus respectivas sociedades especializadas y que no hay una escuela formal dominicana con aval gremial, científico y académico de quiroprácticos. Eso no quiere decir que en otros países no lo haya y que no sean buenos y fantásticos, pero creo que a nivel local se tiene ese pequeño escollo. ¿Eso es así, doctor? Sí, correcto, es así. Te puedo decir, bueno, y lo vemos, cualquiera de nosotros que haya viajado, vemos en Estados Unidos hay un montón. Claro. Es algo, diríamos, alternativo. Evidentemente, de primera elección, yo a mis pacientes lo que recomiendo es visitar un fisiatra, que es un médico con una especialidad en rehabilitación, que dura 4 años. Y hacer su proceso guiado por eso. Es lo que les recomiendo principalmente a mis pacientes. No quiero decir que los quiroprácticos no funcionan y nada de eso, sino vamos a decir que yo normalmente es lo que prefiero recomendar, y la quiropraxia, bueno, es una alternativa que si hay tantos, algo de función debe tener. Claro. Pero yo creo que es legal ejercer como quiropráctico en República Dominicana si no hay un colegio médico que lo avale, si no hay una sociedad médica que lo avale. Yo creo que también esa sería la pregunta, doctor, y nos encantaría que nos dé luz en ese sentido. Bueno, es una pregunta muy interesante que yo creo que debemos pasarla un poquito más adelante a alguien del colegio médico que realmente, alguien del colegio médico que debe respondernos eso. Honestamente yo no sé. Muchas gracias, doctor. Muy complacido. Pienso que los televidentes se orientan mucho aquí en los martes de salud. Y complácanos, en el aire le voy a pedir que nos haga cápsulas así para pasarla Con gusto, los martes, en el poder de la salud, pasarlo aquí y tener ese privilegio, ¿no?, de tener eso ahí en cierne, ¿verdad?, en desarrollo. Porque esas cápsulas orientan mucho y la variedad de cosas y la pasamos. Don Luis, en el mejor termómetro para saber si un médico es bueno o no, yo siempre se lo he dicho, es saber si otros médicos van donde ese médico.
Porque nosotros en verdad sí sabemos quiénes son buenos y quiénes no son buenos. Y usted recibe pacientes Y si médicos. a mí me duele la espalda, yo voy donde Piero Perrone o donde Ulises Acosta. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. A ustedes. Despídalo, doctor, de médico a médico. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que sea la primera de muchas visitas, que se Y con las sienta cápsulas. comprometido, en primer lugar, con la consulta de don Luisín y su amigo fantasma, y de manera adicional también con estas cápsulas y que se sienta parte de este programa. Con gusto. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a un corte comercial y volvemos con nuestro último segmento con las noticias de salud por parte de Pedro Ángel Martínez.